Los Media, con José Luis Álvarez Hidalgo. ¿Reconoce usted esta imagen? Sí, es la portada, la primera plana del periódico Noticias, donde podemos apreciar a 8 columnas, pues el saldo que dejó la tormenta que nos azotó el pasado viernes 22 de agosto en la capital queretana. Para quienes nos escuchan en la radio, es la portada del periódico Noticias. Y bueno, en los medios locales, sobre todo pues, los medios corporativos, aliados sistemáticos del poder político que nos gobierna en Querétaro, dieron cuenta de este suceso, un meteoro de gravísimas proporciones, una tormenta sin igual que devastó sobre todo el norte de la ciudad. Y bueno, todos los periódicos locales, los noticiarios radiofónicos y televisivos al servicio del poder, pues destacaron esta información, pero ninguno, totalmente ninguno, señaló enfáticamente que esta tragedia ocurría mientras el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, paseaba felizmente por Nueva York. Ningún medio hizo la crítica de que esto estaba rodeado de flamantes empresarios neoyorquinos sobre pretexto de atraer inversiones. Atraer inversiones. Es el dogma que asumen los gobiernos de derecha, los gobiernos neoliberales, especialmente el de Mauricio Curi, cuando viajan al extranjero para tratar de justificar los numerosos viajes que el gobernante ha realizado pues en prácticamente todo el orbe. Por ello, en vez de ir a recorrer el mundo para atraer inversiones, ¿por qué no se empeña en resolver la falta de infraestructura hidráulica que padece Querétaro desde hace muchísimos años y que provoca inundaciones, caos y lo más grave que ha ocurrido hasta ahora, la muerte de 2 personas el pasado viernes y la desaparición de un joven como producto de la tormenta que nos azotó? Y no es un fenómeno natural de grandes proporciones que no pudimos evitar y que sembró el caos, como resulta ser pues el mensaje oficial de gobierno. Hay personas, hay nombres, hay responsables. ¿Por qué? Porque el gobierno actual se ha empeñado en obras faraónicas que son además un negocio personal, como fue la remodelación de Paseo 5 de Febrero, y bueno, los esfuerzos desesperados porque se apruebe el proyecto hídrico Sistema El Batán, sí, que ya ha sido comentado ampliamente en este espacio y que por el momento se encuentra detenido porque no tienen los votos suficientes para su aprobación. Y esa es la pregunta, ¿por qué se empeña en esto, sí, en vez de resolver lo que es urgente y necesario para el pueblo de Querétaro? Y ya que hablamos de simulación, de que, bueno, en el mensaje que dio el día de ayer el gobernador, donde señala que el suyo es un gobierno empático y que el queretano ejemplar es aquel que enfrenta y resiste la adversidad, como si eso fuera consuelo para quienes padecieron esta tragedia, perdieron sus vidas, su patrimonio, sus viviendas destrozadas, inundadas, sus muebles deshechos. Y por ahí va el gobernador el pasado sábado y ayer domingo a recorrer las colonias afectadas, sí, de la mano del presidente municipal, Felipe Fernando Macías, y de sus secuaces,
buena parte de su gabinete enfundados en grandes botas de plástico, con el uniforme de guerra para resistir la tempestad. Y bueno, hay que condenar que este grupo de forajidos que supuestamente iban a auxiliar a los habitantes de las colonias del norte de la ciudad, encabezados por el secretario de gobierno, Eric Gudiño, causaron un suceso profundamente vergonzoso al agredir verbalmente y tratar de humillar al regidor por Morena, Fernando Apse, o Apse Fernando, como le gusta ser nombrado. Y vimos las imágenes, como el grupo de acosadores, encabezados por el secretario de gobierno Eric Gudiño, trataron de intimidar, de forcejear, de obligar a hacer tareas que, vamos, eran nada más el pretexto para intimidar y agredir al regidor Apse Fernando. Y vemos cómo el propio secretario de gobierno, Eric Gudiño, sí, le grita: chillón, eres un chillón. O sea, un porro que ocupa un cargo importantísimo como funcionario de gobierno, el segundo de a bordo de Mauricio Curi, y que realiza estas acciones de pandillero, tienen que ser condenables por toda la sociedad. De allí que se exija ahora su denuncia. Vamos a dar cuenta de este mensaje de Agustín Escobar Ledesma, donde pide la renuncia de Gudiño. Exigimos la renuncia del secretario de gobierno del estado de Querétaro por el hostigamiento y la violencia de la que hoy fue víctima Apse Fernando, bueno, el día de ayer, quien se encontraba trabajando por allá en su colonia, porque no es la primera vez que lo hace contra representantes populares, ciudadanos y ciudadanas. Entre paréntesis, recordemos aquel gesto de despedida que le hace Eric Gudiño, antes de ser secretario de gobierno, al diputado federal por Morena, sí, Gilberto Herrera Ruiz, cuando le dice a modo de despedida: cuídese, doctor, con un tono amenazante. Y las imágenes que circularon por redes sociales, podemos ver al menos a 4 funcionarios a su cargo, o sea, bajo la batuta de Eric Gudiño, ejerciendo esa violencia. Entonces, como dice aquí Agustín Escobar, gobernador, de nada le sirve prohibir la música que promueve la violencia cuando son sus funcionarios los primeros en ejercerla. Como ciudadanos de Querétaro exigimos que se tomen las acciones correspondientes y se responsabiliza a Eric Gudiño y al propio gobernador del daño que pueda tener Apse Fernando, regidor por Morena. Así que ojalá tomen acciones, porque no es posible que se permita que un porro sí esté a cargo de la Secretaría de Gobierno allá con Mauricio Curi y se crucen de brazos y nada haya sucedido. Traten de ocultarlo como siempre, que se haga justicia, ese intento de humillación, esa intimidación y esa agresión verbal en contra de Apse Fernando por parte del grupo de pandilleros encabezados por Eric Gudiño, secretario de gobierno del estado. Finalmente, pues les muestro otra portada, ¿sí?, en la cual podemos apreciar en el periódico La Jornada, pues justamente lo que está sucediendo en la franja de Gaza. Hambruna en Gaza. Sí, ya lo decretó, pues, organismos especializados como la ONU. Es la primera vez que se declara esta situación fuera de África. Las niñas y los niños están pagando el precio más alto, acusan organizaciones no gubernamentales. Más de 500,000 de personas están en estado catastrófico. Existe un colapso deliberado de sistemas que se requieren para la supervivencia y prevén que la crisis se extienda a otras 2 naciones, 2 regiones, lo que implica el casi 70% de la franja de Gaza que pretende ocupar a fuego el gobierno asesino
de Israel. Y el propio Benjamín Netanyahu niega estas acusaciones, califica el informe de mentira absoluta y que su política es de prevención, cinismo absoluto. Qué vergüenza la que estamos padeciendo en este momento en el mundo entero por tolerar, por permitir la extinción de una nación completa, el genocidio en contra del pueblo palestino por parte de Israel. Ahora lo somete a una hambruna deliberada donde ya están cientos de personas han muerto y muchas más morirán si no exigimos ya un alto al genocidio en contra del pueblo palestino. Viva Palestina libre. Les saluda desde los micrófonos de WAC 895 y TV WAC José Luis Álvarez Hidalgo. Una nueva comunicación al servicio del pueblo.